¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que son los adjetivos numerales. Así que amigos, comencemos. Bueno amigos, los adjetivos numerales en quichua se dice yupay shutilikuna. Yupay shutilikuna se dice adjetivos numerales en quichua. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Tuku yupay kunata shu shutiwan pakta churanchi. Bueno, eso significa que a un sustantivo vamos a acompañarlos con un número. Por eso son adjetivos numerales. Para ellos, lo importante o lo primero que debemos saber son los números en quichua. Así que aquí tenemos todos los números. Bueno, no son todos los números, pero los esenciales, ¿no es cierto? De 1 al 10. Vamos a ver cuáles son los números de 1 a 10. Así que vamos a comenzar con el primero, que es número 1 se dice shu. El número 2, amigos, se dice ishkai. Ishkai. Vamos por el número 3. Amigos, el número 3 se dice kimsa. ¿No es cierto? Ahí tenemos kimsa. El número 4, amigos, se dice chusku. Ahí tenemos el número 4 que se dice chusku. El número 5, amigos, se dice pichka. Pichka. Vamos por el número 6, se dice sukta. Sukta. El número 7, amigos, se dice panchis. Panchis. El número 7. El número 8, amigos, se dice pusak. Pusak. Y el número 9, amigos, se dice iskun. Iskun. Y en el número 10, amigos, se dice chunga. Chunga. Si quieren aprender sobre los números, también tengo un video de hace un tiempo atrás que aquí les voy a dejar lo que es el link para que vayan a ver si quieren aprender los números en quichua. Y bueno, esto es lo que debemos primeramente saber para poder aprender lo que son los adjetivos numerales, todos estos números de aquí. Yupay shutilikuna, adjetivos numerales. Aquí tenemos shug, ishkay, kinsa, chusku, pichka, sukta, kanchis, pusa, iskun, chunga. Son los 10 primeros números. En este caso, solo estoy dando un ejemplo de los 10 primeros números. Bueno, ahora vamos a ver en realidad cómo se aplica con un ejemplo, amigos. Aquí tenemos ya los números de 1 al 10, igualmente, shug, ishkay, kinsa, chusku. Y acá tenemos ya los ejemplos. Por ejemplo, para decir una flor, estás dando un número que es uno o una y además un sustantivo que es flor. Entonces en quichua sería shu, ¿no es cierto? Bueno, recuerden amigos que en quichua no tiene género. Shu sisa. Ahí está. Shu sisa significa una flor, ¿no es cierto? Para decir dos libros, tenemos Ishkai, el número 2, que es Ishkai, Kamukuna, Kamukuna. Ahí está, Ishkai, Kamukuna. Recuerden, amigos, que esta terminación kuna es para pluralizar al sustantivo cuando existe más, dos o más de cualquier sustantivo que estemos hablando. En este caso hay dos libros, se dice Ishka y Kamukuna porque son dos. Tenemos que escribir en plural. Luego tenemos 4 árboles. Buscamos el número 4 que sería Chusku Yura. Si pongo solo Yura es Chusku Yura significa 4 árboles. Debería ser 4 árboles porque es plural. Chusku Yura Kuna. Nuevamente, Chusku Yurakuna. Y déjame ver esto. Ahí está. Chusku Yurakuna. Recuerden, amigos, que kuna significa para ser plural, para hablar de algo que es bastante, ¿no es cierto?
Luego tenemos 5 niños. 5 niños. Vamos a ver, el 5 se dice pichka. Pichka. Guaguacuna. Nuevamente, guaguacuna. Guagua significa niño, también significa bebé, pero si dices guaguacuna significa niños o niñas. Listo. Y otro tenemos, dice 9 esferos, 9 esferos. 9 se dice iskun, iskun. Entonces, vamos a copiar el, ¿cómo se dice? Iskun. ¿Cómo se dice esferos? Se dice Kilkana Tulpukuna. Ahí está, Kilkana Tulpukuna. Kilkana, amigos, es un verbo que significa escribir. Tulpukuna significa colores. En realidad, traducido al español sería, como decir, esfero de colores. Entonces, Iskun Kilkana Tulpukuna. Tulpu significa colores. Ahí está, Tulpukuna. Y de esta manera quedaría un pequeño ejemplo de cómo se aplican los adjetivos numerales, ¿no? Recuerden que los adjetivos numerales dice que Tukuyupaykunata shukshutiwan pakta churanchi. O sea, a toda la numeración ponemos junto a un sustantivo, como pueden ver aquí. Aquí tenemos el shu, que sería el yupay, y acá tenemos lo que es sisa, que sería nuestro sustantivo. De igual manera, ishkai, que sería el número, y kamukuna sería nuestro sustantivo. Chusku viene a ser el número y yurakuna viene a ser el sustantivo. De igual manera, acá tenemos pichka, que es número, y va acompañado de un sustantivo que es huawacuna, 5 niños. Iskun es nuestra numeración y Kilkana Tulpukuna es nuestro sustantivo. Eso significa esta frase de aquí que dice, bueno, este concepto, Tukuyupa y Kunata Shukshutiwan Pakte Churanchi. Entonces aquí estamos poniendo a toda la numeración con un sustantivo acompañado. Y bueno amigos, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden compartir con sus amigos en sus redes sociales, dar like y comenten en la parte de abajo si les gustó, si no les gustó. Y así que amigos, nos vemos en un próximo video. Shuk, Pachacama, Aliya Yayi Paichi, Mashikuna.